Ya estoy grabando ya. Entonces, chiquillos, como les dije, la ayudantía de hoy día va a ser de EOQ simple, con descuento y con descuento incremental, ¿ya? Les quise pasar esto porque no sabía mañana qué tipo de EOQ le entraba, así que lo bueno era ver todos los casos, ¿ya? Así que vamos a ver el primer problema. Bueno, el primer problema es de EOQ simple, ¿ya? Entonces, bueno, se los leo. Dice, los tarros de pelota de tenis de la famosa tienda Full Tennis se vende a una tasa constante de 110 por semana. El costo de cada tarro de pelota es de 2.000 y se venden en 3.500 cada uno. Toño, el dueño de la tienda, le cuesta alrededor de 10.000 pesos pedir una orden a China. Además, se sabe que los costos de mantener toda esta cantidad de tarro en inventario se basan en una tasa mensual del 14%, ¿ya? Entonces, como les he dicho, les he dicho y el profe igual, ojo con la unidad, ¿ya? Determinar la cantidad óptima de tarro a comprar, el tiempo entre cada pedido y la cantidad de pedidos mensuales. ¿Ya? Todo esto, cantidad de pedidos mensuales que se deben realizar. Y lo otro es cuáles son los costos mensuales promedio de mantener el inventario y el costo de setup. Ya recuerden que el costo de setup es lo mismo que el costo de ordenar o de pedir. Ya, y el otro es el mantener de inventario, el que hemos visto también en la fórmula. Entonces, en el primer caso, en el primer problema, bueno, lo primero siempre es extraer los datos del enunciado, ¿ya? Entonces aquí, bueno, se lo había marcado con negro para ir paso a paso, porque ya lo había hecho, pero esto igual no es como... no es que exista como una planilla, así como por ejemplo en Jupyter que uno programaba, ¿cierto? Y te salía todo, sino que igual uno lo puede hacer como más le acomode. Yo le presento de varias formas, pero tienen que ocupar lo que cómo le acomoda, porque como ustedes saben en Excel es bastante versátil, entonces se pueden hacer de distintas formas. Y entonces, ¿qué hacemos primero? Extraemos los datos, ¿cierto? Del enunciado, ¿ya? Nos dan la demanda, ¿cierto? Semanal. A ver, ¿qué era de 110? No sé por qué puse acá 70. Era 110 acá. O sea, 70 aquí. 70 por semana. ¿Ya? Era 70 a la semana, ¿cierto? Acá le dan el V. Oh, ahí lo dejé entrar. Ya, entonces le daban 70, ¿cierto? La demanda semanal, le daban el costo, le daban el precio de venta, el costo de ordenar, la tasa, ¿cierto? De interés y, bueno, el H lo calculábamos. Recuerden que el H se calcula con el costo unitario por la tasa, ya que es de hecho acá está, R por V. Entonces, ¿qué hacíamos? Como nos daban la demanda cierto semanal, nosotros y nos preguntaban y también nos daban algunas cosas en mensual, cierto, pero en realidad lo que nosotros debemos enfocarnos en la pregunta, en qué nos hace referencia, a qué unidad de tiempo. Entonces, como vemos, dime, sí, ahí, ya. Como nosotros tenemos... Ah, en la pregunta, ¿cierto? Como se refiere a términos mensuales, tenemos que dejar todo mensual. Entonces hacemos la conversión nomás. Pues. Tenemos, ¿cierto? Que en un mes tenemos 4 semanas, por lo tanto multiplicamos eso por 4. Ya, entonces ahora tenemos que calcular el tamaño de pedido económico o el EOQ, como se conoce. Entonces aquí lo calculamos, ya que en realidad este es el paso a paso, ya. Eh, Va a ser 2 por bueno, la raíz de 2 por A por D dividido en H. A lo identificamos que era 10.000 y el D, ¿cierto? Tenemos que ocupar el mensual, no el semanal, ojo con eso ya. Y el H, ¿cierto? Que viene siendo el 0,14, que es la tasa, por los 2.000. Los 2.000, ¿qué cosa eran? Era el V, recuerden, ¿ya? Entonces eso da un EOQ de 142. Entonces, luego de eso, eh, sí, sí estoy grabando. Es que creo que a ustedes no les sale, pero yo grabo con una cuestión del computador que después les subo el video. Entonces ahí sí lo calculamos, ¿ya? Acá está la fórmula, de hecho, aquí. Ya que es la que hemos visto reiteradas veces, ya que igual la han visto en cátedra. Que está aquí, ¿ya? Esto que está acá es como el paso a paso, pero aquí está hecho, ¿ya? Y recuerden que redondearlo hacia arriba, ¿ya? Porque siempre es mejor pasarse un poquito, porque bueno, igual en realidad esto
uno no puede pedir 141,4 tarros. En realidad tiene que pedir cantidades enteras. Entonces por eso igual se redondea. Ya, entonces eso. Lo otro, ahora tenemos que calcular el tiempo entre pedidos, o sea, el tiempo de ciclo. Ya recuerden, bueno, acá después cuando le suba la solución de la ayudantía, me di el tiempo de colocarle todas las fórmulas y, bueno, y lo que significa cada cosa. Ya, y bueno, esto, bueno, ojo igual, recuerden que el R, lo que vieron en clase es que el costo de llevar en inventario $1 por unidad de tiempo, ¿ya? En realidad, bueno, me puse a investigar porque sinceramente no tenía, me lo aprendí así tal cual en su momento, pero no tenía como gran comprensión de lo que significaba. Y era en realidad era porque era el interés que se aplicaba por sobre el capital, que se invertía y después cuando uno lo compraba, esos productos los mantenían en inventario. Entonces por eso, de ahí viene como el porqué. Y por eso también se le dice tasa de interés. ¿Ya? Entonces, bueno, acá para calcular el tiempo de ciclo, ocupamos la fórmula, ¿cierto? La que está aquí, que es el Q dividido en D. ¿Ya? Entonces, ¿qué Q vamos a ocupar? El Q óptimo, el EOQ en este caso, ya que es 142. Y entonces 142 dividido en 280, que eso es la demanda mensuales, entonces eso nos da 0,5 meses. Ya, entonces ese es el tiempo de ciclo. O digamos, dicho de otra manera, el tiempo entre pedidos. El EOQ simple, valga la redundancia, igual es bastante simple, entonces no hay mucho que redondear. Entonces si uno, por ejemplo, quiere saber de mejor manera, entender qué es lo que son 0,5 meses, podrían decirse que es la mitad de un mes, o es lo mismo que decir 2 semanas, ¿ya? Entonces, ustedes ahí pueden hacer la conversión. Aquí, ¿qué es lo que hice yo? Dije ya, pues en un mes tenéis 4 semanas, por lo tanto 4 por 0,5 equivale a 2 semanas. Entonces el tiempo entre cada pedido va a ser cada 2 semanas, ¿ya? Van a pasar 2 semanas hasta que yo realice un nuevo pedido. Eso es como la conclusión. Y también le pide los números de pedidos. Ya, y ese es el N. De hecho aquí les puse. El N es el número de reposiciones por unidad de tiempo. Ya, y el N está aquí en esta formulita de aquí. Que es la demanda sobre el Q. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, simplemente aplicar la fórmula, la que le expliqué recién. Y nos da que tiene que realizar 2 pedidos mensuales. En realidad acá es 1,97, pero uno lo puede aproximar. Entonces, eso sería. Ya, tiene que realizar 2 pedidos por mes. Y que tiene lógica y tiene sentido porque acá igual sale el tiempo entre pedidos que son 2 semanas. Entonces, todo calza. Entonces lo otro, nos piden calcular el costo mensual de mantener en inventario. Entonces, ¿cuál es este? Este viene siendo por lo que está aquí. H por Q dividido en 2. ¿Ya? Que es la fórmula que está acá. Lo voy a hacer un poquito de zoom. Ahí sí. Ya, eso que está acá. Entonces aquí, bueno, simplemente como el H, ¿cierto? Representa el R por el V, que es la tasa por el costo unitario del ítem. Entonces lo multiplicamos por también Q, que es lo que encontramos acá arribita. Y lo dividimos en 2. Entonces si uno hace esa operación, lo que uno obtiene es eso, ¿ya? Que es lo mismo que está aquí. Ya, pero aquí está el cálculo en Excel. Entonces esto estaría en mes. Ya, entonces 19.880 por mes. Es el costo de mantener en inventario. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, calculando ahora el costo mensual promedio de setup, o como les había dicho antes, el costo de ordenar o también de pedir. Aquí también está pasito a pasito. El A, el D, ¿cierto? Lo identificamos antes que era 10.000 el A y la demanda era 2080, o sea, perdón, 280, que era lo que teníamos mensual. Ya recuerden, ven, estamos acá trabajando todo en los mismos términos, ya en la misma unidad de tiempo que son meses. Y lo dividimos por, por el EOQ que encontramos arribita, ya que es el 142. Entonces al final nos da un costo promedio de ordenar de 19.718 mensual. Entonces acá también les sale, bueno, eso es hasta aquí, hasta el momento. Era lo que habíamos leído. Ahora, ¿qué les plantean? Les dicen, ahora el proveedor de China, debido a los conflictos recientes con Estados Unidos, le comenta a Toño que el lote que pedirá no puede ser menor que 150 unidades de tarros.
¿Cuánto es el costo de penalización que debe incurrir el dueño de la tienda Full Tennis por desviarse del lote económico calculado previamente? Esto ustedes lo vieron en cátedra y el profe decía que ustedes tienen un cierto costo de penalización debido a que claramente el EOQ es el óptimo, pero la realidad eso no siempre pasa, de hecho es muy raro que pase. Por lo tanto, ustedes tienen que ver cuánto, o analizar en realidad, cuánto se desvían del óptimo, es decir, del EOQ y cuál es el costo de penalización asociado a eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Esto en realidad lo aprendí igual a hacer porque no lo cuando nunca vi un ejercicio así, ¿ya? Entonces tuve que ir a ver al libro y todo el tema, cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo calcular el P? Ah, y bueno, de hecho igual le quiero explicar aquí. Esto primero que todo. Antes de pasar a resolver ese problema, eh, el Q comita, de comita arriba por decir así, es la cantidad que se desvía del EOQ, ¿ya? Que va a ser esta fórmula de aquí, 1 más P por el EOQ. El EOQ lo tenemos, el 1 bueno, es constante, el P es el que no sabemos, ¿ya? El P es cuánto se desvía. Recuerden que el P está en porcentaje, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos el Q comita, la cantidad que se desvía, em, nosotros podemos, bueno, además eso es una fórmula de calcularlo, pero también podemos calcular directamente, ¿cierto? Cuando ustedes lo vieron como el profe demostró en la clase cómo llegaba a este resultado. Directamente podemos calcular el porcentaje del costo de penalización. Creo que así se llama. O sí. Sí, el porcentaje del costo de penalización, sí, sí, tal cual. Entonces, con esta fórmula lo podemos ocupar. Entonces, sabiendo el P, nosotros podemos calcular ese costo. Ya, entonces, eso teniendo claro eso, pasamos acá. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Que acá claramente, bueno, esto es un caso, el que vieron en clase, pero en realidad funciona, se puede generalizar, se puede extrapolar a los demás casos. En realidad, la conclusión de lo que se llega acá es que en realidad el costo que yo voy a incurrir de penalización va a ser mucho menor si es que yo me paso un poquito más de lo que pido versus lo que si a mí me falta o, o pido menos de lo OQ, ¿ya? De lo óptimo. Entonces, a la larga me conviene pedir un poquito más, o es decir, tener un poquito más que un poquito menos. Ya, en realidad eso es como hay que entender de aquí. Eso es lo principal. Entonces, ¿cómo se encuentra el P? Hay dos maneras. Me di cuenta que el P, cierto, es cuánto se desvía. En el enunciado salía que era 150. Ya, el EOQ me dio que era 142. Entonces, uno sabe, cierto, haciendo la resta que son 8 unidades. Pero esas 8 unidades lo tiene que representar en términos porcentuales, ¿cierto? Porque es el P está en porcentaje. Por lo tanto, yo tengo que ver ese 8% que, o sea, perdón, esas 8 unidades en cuánto porcentaje equivale. Pero ¿con respecto a qué? ¿Con respecto al 150 o con respecto al 142? Y es con respecto al EOQ, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se desvía, cierto, en términos porcentuales del EOQ? Por lo tanto, es del 142. ¿Ya? Entonces divido el 8 dividido en 142 y me da ese porcentaje, que es lo que está aquí. ¿Ya? Que el cálculo está hecho 142, o sea, es 8 dividido en el 142 que encontré acá arribita. Ya que es lo mismo que si yo lo hubiese puesto ahí, pero se entiende. Ya que en realidad, a ver, sí, sea así. Ya, y aquí se encuentra ese porcentaje. Ahora la otra forma de hacerlo en realidad es como esto es como por estadística, si uno hace como la división y encuentra como el menos uno, o sea como el complemento, uno lo puede encontrar. Pero creo yo que el más sencillo es el primero que le expliqué, ¿ya? Hacerlo así, de esa manera. Es simplemente dividir esa cantidad en el EOQ y sería. Es más sencillo. Entonces, uno tiene que analizar el costo de penalización, ¿cierto? Por pasarme un poquito más o pasarme un poquito menos. Entonces aquí están los dos, ¿ya? Entonces cuando uno hace el cálculo tiene que encontrar el Q comita, ¿ya? Que era, acá si se dan cuenta, ¿cierto? Yo aplico la fórmula eh, y ¿cuánto me da? Me da 150, ¿ya? Entonces está bien, porque eso es lo que eso es la cantidad que me estoy desviando
que viene siendo la restricción que me dio el proveedor, que es 150. Ya, entonces, ¿qué sucede si en vez de yo ocupar el EOQ de 140, ya voy a ponerle acá Q, ocupo el Q comita, que es el que me exige en realidad, o porque dado las circunstancias o el contexto de la realidad, ¿cierto? Tengo que ocupar este valor y no este. Entonces, acá yo digo ya, tengo el EOQ comita, esto, bueno, uno siempre lo redondea, recuerden, ¿ya? Y yo digo ya, ¿cuánto me cuesta a mí? A esto está positivo y este es negativo. Entonces uno tiene que ver esos dos casos. Entonces, ¿qué pasa si me desvío 8 unidades adicionales o 8 unidades, ¿cómo se dice? Menos. Ya, acá estamos viendo el caso solamente de que acá voy a tener que pedir más. Por lo tanto, acá uno hace el análisis y tiene que aplicar la fórmula, que es la que está aquí, que está el PCP, ya que es 50 por el P al cuadrado dividido en 1 más P. Y esto es lo que está acá, en Excel. Ya, entonces acá 50 por, bueno, ocupé la función potencia, elevé ese valor al cuadrado, el P, y lo dividí en 1 más P. Ya, entonces aquí me da 15%. Ya, y lo otro es que si uno hace ese mismo análisis, pero ocupando este negativo, ¿cierto? Que es lo que, si yo pido menos, ¿cierto? Entonces, claramente aquí es 17%. Entonces, el costo de penalización en términos porcentuales es mucho mayor si es que yo decido pedir menos unidades que en comparación a que si yo pido un poquito más. ¿Se entiende ahora el por qué ahora? Es como un poco más claro. Y esto es en cálculos, pues, en temas de números. Entonces, esa es como la principal conclusión de aquí. Entonces, le pedían el costo de penalización, pues. Entonces, en realidad, este debería ser la respuesta. Eh, ese valor que está ahí. Y entonces, el costo de penalización vendría siendo un 15%. ¿Ya, chiquillo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Hasta este problema? Dime. La verdad es que en realidad no sé si es que le pidan eso, porque em, este tipo de ejercicio yo me guié por el libro, pero uno, como les dije, cuando uno hace este tipo de análisis, siempre van a llegar a esto en realidad. Muy rara vez, o no, no es siempre, pero muy rara vez se va a dar el caso que pedir menos te salga más barato que pedir más. Una cosa así. En términos hablando de penalización, ¿ya? Pero eso. Ustedes en realidad hagan los dos análisis, si es que llegasen a pedírselo. Hagan los dos y se van a dar cuenta que van a concluir lo mismo. Que al final este va a ser el que convenga. ¿Ya? A no ser que haya una excepción, pero eso ya es como que escapa del mundo en el cual nosotros estamos. Ya de esto. Que eso puede pasarle una vez que ustedes salgan, ¿cierto? A la pega y puede que se encuentren algunos dramas, ¿cierto? Que son excepciones. Sí, 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 sí. Porque me iba a pasar. Y si es que lo otro, pues si es que cuando me falte esa unidad, ahí es por esto mismo que está aquí. Entonces, oye, si me paso, ¿cuánto costo de penalización tengo? Y si es que me falta, ¿cuánto costo de penalización tengo? Esa es como la idea. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? Hasta aquí. Bueno, si es que no, entonces sigo con el otro problema, ¿ya? Ese es simple. El otro problema. Dice, Maxcar se especializa en cambios rápidos de aceite para motor de automóvil. El servicio de compra aceite para motor a granel de 3 pesos por galón. Si Maxcar compra más de 1000 galones, obtiene un descuento de 25% por galón. En el servicio se atienden unos 150 autos diarios. Y cada cambio, eso miren, importante, 150 autos diarios. Lo otro también son, compra más de 1000 galones. Ahí acá está el precio también. 3 por galón.
¿Qué más dice? Y cada cambio de aceite requiere de 1,25 galones. Entonces el cambio de aceite 1,25 galones. Maxcar guarda el aceite a granel con un costo de mantener en inventario a una tasa de interés diario de 2%, ya. Entonces el interés, ojo, que es diario, ya. Además, el costo de colocar un pedido de aceite a granel es de 20. Entonces el costo de pedir, o helada en este caso, es 20. Hay un tiempo de 2 días para la entrega. Ya, acá nos dicen el lead time, ya de 2 días. Determine la política óptima de inventario y además determine para qué nivel de inventario se deberá realizar un nuevo pedido. La función de costo se presenta a continuación. Ya, bueno, aquí está el tema de los costos, ¿ya? El V0 representa como el precio original o el primer precio, ¿ya? Y el V1, el V2, el V3, el V, y así sucesivamente. Cada V va representando, ahora hablando del mundo del EOQ con descuento, representa el valor que tiene el costo del ítem, pero cuando se le aplica un descuento, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer ese descuento? Va a ser, para entenderlo mejor, es el precio original, ya el precio sin descuento, dicho de otra manera, por uno menos ese descuento asociado. Este D que está acá está también en porcentaje. Ya, entonces, bueno, ahora lo vamos a ver en Excel. Pero esa es la idea. Esta es la estructura en general. Pero también les podría dar el caso de que, suponte, en vez de decirle un 25% de descuento por galón, le dijeran a seca el costo, como lo habíamos hecho en las ayudantías pasadas. En la primera ayudantía, por ejemplo, les daban al tiro el costo de que, si, por ejemplo, el primer proveedor les cobraba 3 pesos, por ejemplo, para pedir el ítem, ¿cierto? Un ítem, el V0. Pero después, por ejemplo, otro proveedor le ofrecía otro tipo de costo, que era mucho más barato, le ofrecía un descuento, pero ya te daba el valor al tiro. En este caso acá tenemos que calcularlo. Le dan el descuento, pero no saben ese precio. Entonces ahí lo vamos a calcular en el Excel. Entonces, dicho esto, pasamos al problema 2. Ya, entonces, siempre, lo primero los datos, ¿ya? Entonces, acá vemos, y eso es muy importante, chiquillos, cuando... eso lo voy a agrandar también. Ahí. Cuando hagan esto, vayan anotando todo, por favor, en las unidades de tiempo. O qué significa cada cosa. Porque no se enreden. Entonces, ¿qué tenemos? Los datos, ¿cierto? Me entregan que el precio original son 3 pesos por galón, ¿ya? Ahora me dicen que el descuento asociado a eso es si es que yo pido por sobre una cierta cantidad o un tamaño de pedidos mayor a un valor, entonces me van a generar un cierto descuento, ¿ya? Eh, entonces hacemos el cálculo. ¿Cómo lo hacemos? A través de esto. Entonces nosotros sabemos que el V1 es igual al precio original por 1 menos el descuento. Por lo tanto, de hecho acá está la fórmula, ¿ya? Entonces lo calculamos y nos da que al final el valor o el costo es 2,25 si es que pedimos por sobre 1000 unidades, ¿ya? Eso está en pesos por galón. Lo otro, nos dicen que la demanda en autos nos dicen que es de 150 autos diarios, ¿ya? Lo otro es que nos dicen que el cambio de aceite es 1,25 galones por auto. Por lo tanto, nosotros estamos hablando en términos de galones, ¿ya? Por lo tanto tenemos que hacer la conversión. Entonces la demanda de galones, ¿qué va a ser? La multiplicación simplemente de ambos, ¿ya? Que de hecho está aquí. Entonces ese es el valor que se ocupa. Ya, no vayan a ocupar esto porque si lo ocupan va a estar todo malo. Y por eso le he repetido muchas veces el tema de los datos. Lo otro, el R, ¿cierto? Nos dicen que por el enunciado es 0,02 o 2%, y esto es diario. Y nos dan el costo, ¿cierto? De ordenar o de pedido, ¿cierto? De 20. El pesos por pedido. Entonces una vez que identificamos los datos, pasamos a resolver, ¿cierto? Y a hacer lo que nos piden. Entonces empezamos a calcular el EOQ, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos el costo de la unidad va a valer 3 pesos, la unidad de galón, si es que yo estoy entre ese rango, ¿ya? Por eso le quise poner esto aquí más ordenadito y más bonito, porque para que haya más claridad. Si yo estoy en este cierto rango, ¿ya? Es decir, desde el 0 hasta el 999,
el ítem va a tener ese costo. Caso contrario, si es que yo estoy desde 1000 hacia adelante, que es cuando se me genera el descuento, el costo cierto del ítem va a valer eso. Ya es donde se aplica el descuento. Esa es la lógica, ¿ya? Entonces, esto está acá. Bueno, lo hice sí porque acá con la función acá puedo colocar un if y es más sencillo. Pero así se entiende, esa es la idea. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el h, ¿ya? Que es el costo de mantener el inventario, que multiplicamos el R por el costo unitario del ítem, ya que es 0,02 por la unidad, que es 3 pesos, me cuesta el galón, en ese escenario, ¿ya? Y calculamos el EOQ. Ok, entonces, el EOQ es la raíz del doble, o la raíz de 2 por el A, por el D, que es la demanda. Recuerden que ocupamos la demanda de galones, dividido en qué cosa, en el H. Ya es la fórmula. Ustedes la conocen. Y bueno, aproximamos, ¿ya? Recuerden siempre eso. Redondear. Lo otro, ahora para el otro escenario, ¿ok? Tenemos el costo de esa unidad en ese intervalo. Ya si es que yo decido pedir desde 1000 hacia arriba, tenemos el H, ¿cierto? Que es la tasa, como le explicaba, por el costo con descuento. Y calculamos el EOQ. Ya es la misma lógica. El doble por el A por el D, que es la demanda, dividido en el H. Entonces después redondeamos y nos dan esas dos cantidades. Ya, ahora tenemos que ver, después de sacar el EOQ, el análisis que hacemos es con respecto a los intervalos. Ya, el EOQ que me da es de 354. ¿Ya? Y vemos el intervalo. Oye, este EOQ está dentro de este intervalo. Sí, ¿cierto? Sí pertenece. Está entre el 0 y el 999. Por lo tanto, es factible ocupar ese valor. ¿Ya? Ahora este caso, el 409. Está, porque como cierto acá en este escenario nos estamos moviendo en este rango. Por lo tanto yo me hago la pregunta, oye, los 409, este EOQ que me dio, ¿cumple la condición? Es decir, que es mayor o igual a 1000. No, ¿cierto? Por lo tanto no es factible. Y aquí le puse así como un sí, pasa algo, pero ustedes lo pueden modificar. Ojo sí que cuidado con el copy-paste en el sentido de que tienen que ver cómo funciona esto porque hay veces que... cómo lo escriben en verdad, depende cómo lo escriban acá. Ya, pero ustedes entendiendo esto les va a quedar claro. Yo les puse acá como con una función y todo, pero para ponerle color, pero ustedes pueden escribir así como factible nomás y no factible haciendo el análisis que hicimos recién, ¿ya? Es lo mismo, sirve de todas maneras. Entonces, una vez que sacamos, bueno, hicimos el análisis de factibilidad, vemos los costos, ¿ya? Recuerden siempre que al ser factible, este escenario, ¿cierto? El EOQ es factible, por lo tanto ese es el valor que yo voy a ocupar. ¿Ya? En este caso, como es no factible, porque me da 409, ¿qué valor es que ocupo? Yo ocupo el 1000. ¿Ya? Porque de ahí hacia adelante el valor que yo puedo ocupar. Entonces, ya esto es pues dado obviamente por la restricción. Entonces, guiándonos con esto y haciendo esa acotación, ahora pasamos al tema de los costos. ¿Ya? El costo de este primer escenario, que es cuando el galón me vale 3 pesos, primero tenemos que hacer bueno, los costos de materiales. Ya es todo en función ocupando el costo de 3 pesos, ¿ya? Para ese escenario. Por lo tanto, hacemos el costo de materiales que va a ser la demanda por el V. Luego el costo de ordenar, que también es bueno, ocupamos la fórmula, ¿cierto? Que es el A por el D dividido en el Q. El A, el costo de pedir, el D, la demanda diaria, ¿cierto? Y la cantidad. Entonces aquí recuerden, como es factible, ocupamos esta cantidad. Ocupamos el EOQ que nos dio que es factible. Y lo dividimos. Ahora, para el costo de mantener el inventario, según la fórmula, ¿cierto? Es el H por el Q dividido en 2. Entonces el H lo calculamos por el EOQ, que es lo que está acá, es factible, entonces lo ocupamos, dividido en 2. Y nos da eso. ¿Ya? Y bueno, y el costo total básicamente es la suma de esos tres costos, ¿ya? Entonces pasando al otro escenario, tenemos el costo de 2.25. Hacemos el mismo análisis y nos da costo de materiales, nos da 421.9. El costo de ordenar
Ahora va a ser el A por el D dividido en el Q que encontramos. Pero recuerden que el Q que encontramos es no factible, ¿cierto? El 409. Por lo tanto, no ocupamos ese valor, ocupamos el 1000. Porque de ahí en ese adelante podemos pedir. ¿Ya? Entonces, por eso está el A, que es el costo de pedir, por la demanda también de los galones, dividido en qué cosa? En 1000. ¿Ya? Ojo con eso, no se vayan a caer en ese detalle. Entonces una vez que ocupo, por eso ocupo el 1000. Entonces una vez que realizo el cálculo me da ese valor, 3,8. Y aquí el análisis es que, bueno, tenemos el H por el Q dividido en 2. Y el Q, recuerden que es la misma idea del que como es no factible el EOQ que nos dio, por lo tanto ocupamos el 1000. Ya dividido en 2. Y nos da ese valor. Por lo tanto nos da un costo total de 448. Entonces ustedes ven acá, si ustedes ven, se dan cuenta que el costo menor, ¿cierto? Es este que está aquí. Ya, que es 448. Pero ustedes tienen que ver cómo está desglosado este valor. Porque lo más probable es que quizás les pidan que concluyan o que escriban algo o que analicen los datos. Que es lo que nos están diciendo. Y miren, si ustedes se dan cuenta, claramente aquí donde hay como un cambio brusco en el costo de mantener inventario, tanto del escenario 1, por decir así, como el escenario 2. Porque miren, aquí qué voy a hacer yo cuando hay un costo de 3, ¿cierto? Yo voy a pedir entre 0 y 1000 unidades, pero entre 0 y 999 unidades. Entonces, como yo ocupo 354, ocupo menos, pido menos, ¿cierto? Claramente voy a tener menos unidades en inventario. Por lo tanto, el costo de mantener en inventario es menor, ¿ya? Acá, obviamente, como pido más, claramente el costo, yo pido 1000 ahí, pues. Entonces, por lo tanto, el costo de mantener, yo voy a tener más unidades en inventario, por lo tanto, me va a ser más costoso mantener esas unidades. Entonces, aquí acá es más costoso, claramente, pero miren, todo lo que me ahorré tanto en costo de ordenar como en los costos de los materiales. ¿Ven? Entonces, ¿en qué ahorré? Porque claramente este costo del 2,25 es mucho menor que el 3, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esa diferencia es lo que me ahorro aquí. Pero como yo me ahorro en pedir, ¿cierto? Y en que me cueste el material, yo puedo ir a pedir más. Pero si yo pido más, también va a pasar que el costo de mantener también va a ser mayor. Por lo tanto, hay un ahorro en estos dos tipos de costos, pero también hay un aumento en este. Entonces la idea es que haya como un equilibrio entre ambos. Me refiero a que la idea es pedir la cantidad suficiente para que el costo de mantener el inventario no sea lo suficientemente alto y que también obviamente esto es disminuir estos dos costos. Ese es como el análisis o la lógica o el entendimiento que hay por detrás. Entonces, de hecho, aquí yo le escribí de mejor manera para que ustedes pudieran después estudiarlo, ¿cierto? Para que les vaya bien mañana. Que se lo leo textual. El análisis sugiere que la política de inventario sea realizar un tamaño de pedido de 1000 unidades de galones por día. Eso es lo de EOQ, ¿ya? O sea, de EOQ me refiero a que, porque aquí, ¿cierto? Pedimos, el primer escenario es de 354 y el segundo es de 1000. Por lo tanto, como el segundo escenario, ¿cierto? Según el costo total, el menor que se tiene, entonces yo voy a pedir 1000 unidades. Porque es lo que más, es lo que en términos generales es lo que menos me cuesta. Ya, entonces por eso se explica eso. Ahora le digo, o sea, le escribo así, esto es debido a que como podemos apreciar comparando los respectivos escenarios, el costo total menor corresponde a la alternativa cuando se le aplica el descuento del 25%, que es esto que está aquí, ¿ya? Que es el 2,25. Y ahí le explicaba el porqué, y era lo que le hablaba recién. Y esto se explica dado que a pesar que para el escenario 1, el costo de mantener en inventario corresponde a la mitad respecto al costo de mantener inventario en el escenario 2, ¿cierto? Es menor, ¿sí? Este último escenario, su costo total se ve disminuido considerablemente, producto de la reducción sustancial en los costos de materiales y el costo de setup. O es lo mismo que decir costo de ordenar o realizar pedidos. Entonces, ese es el por qué baja tanto ese valor, ¿ya? El costo total. Es por lo que hablábamos recién. ¿Ya, chiquillos? Además le piden que encuentren en qué cosa. Esa es la política. Ahora les pedían determinar el nivel de inventario que se debe. ¿Para qué nivel de inventario se deberá realizar un nuevo pedido? Entonces ustedes igual como han visto, yo creo que me imagino también en simulación en los problemas de inventario, es que tienen que calcular el punto de reorden. Ya eso es lo que le piden. Recuerden que esta política se llama política RQ.
Ya que para un punto de reorden R yo voy a pedir un tamaño de pedido Q. Esa es como la lógica. Entonces, ¿cómo se encuentra este valor? Igual lo hemos visto en clase, o sea, en clase, en ayuntía. Es simplemente este valor de acá, que a mí me dan el T, que es el lead time, y por lo tanto despejo este valor, el Q que está aquí, y viene siendo la demanda por el T. ¿Ya? Entonces, la demanda, recuerden que era 187,5 galones, o si es que ustedes lo quieren aproximar a 188. Y el tiempo, el lead time, era de 2 días parece, si no mal recuerdo. A ver, sí, 2 días. No lo escribí, lo puse acá. Voy a poner aquí. 2 días. Ya entonces, como les dije, la demanda por el lead time, por el T. Y nos da 375 unidades. Ya, entonces esto escrito de otra manera y más bonito es que cuando mi nivel de inventario baje a 375 galones, se deberá realizar un pedido de 1000 galones para tener siempre unidades disponibles. ¿Ok, chiquillos? Entonces, recuerden siempre que este tipo de modelo trabaja con el supuesto de que siempre hay unidades en inventario. Ya no hay como faltantes. Porque también hay un costo asociado a eso, pero eso es otro tipo de modelo. Ya, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta hasta aquí antes de pasar al otro problema? Eh, sí, está bien. ¿Le doy nomás? Ya vale. Igual siento que voy bien, ¿o no? Sí, 4.55. Siento que he hablado caleta. Ya, bueno, el problema 3. Ya, este es con descuento incremental. Se los leo. La organización Salazar Limitada presenta una demanda anual de 150.000 unidades de sus envases de plástico presentación AA. Ya, entonces ustedes ven eso, ¿cierto? La demanda anual. ¿Ya? Luego, en un reciente proceso de costeo, el Departamento de Ingeniería ha determinado mediante el método agregado que el costo de emitir cada orden es de 13.800. Entonces el costo de pedir, ustedes lo identifican que eso que está ahí. Además, se ha estimado que la tasa de mantenimiento equivale al 12% anual. Entonces, ustedes cachan también que la misma, ¿cierto? Está todo en años. Además, considere que el lead time... Ah, y eso es lo otro. ¿Qué va a determinar en qué van a dejar las unidades? ¿En qué unidades van a trabajar? Tienen que ustedes identificar aquí en la pregunta qué le piden. Si es mensual, o anual, o semanal, o diario. En base a eso, ustedes hacen la transformación. ¿Ok? Acá les pueden dar, por ejemplo, yo en el problema hubiese dicho no sé, 12% diario. Y aquí me piden, por ejemplo, acá me piden al año. Por lo tanto, tendría que hacer la conversión. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Es como un detalle. Año. O sea, entonces, siguiendo. Además, considere que el lead time del proveedor equivale a 5 días y que la organización labora de manera ininterrumpida durante los 365 días al año. Los costos en función de la cantidad vienen dados por. ¿Ya? Y aquí le da la función de costo. Entonces, les piden, determine la cantidad óptima de pedidos, su punto de reposición, el número de órdenes colocadas al año y el tiempo entre cada orden. ¿Qué hablo? Ah, ¿cómo se hace la conversión? Debería ser así, sí, como en Ingeco. Recuerdo que era uno... Ah, no, no, no. Creo que se hace simplemente haciendo porque cuando tú lo hacías en Ingeco, ¿cierto? ¿Se acuerdan que es uno más la tasa, ¿cierto? Y eso igual a uno más y la otra tasa. Y todo eso elevado, por ejemplo, si fuesen días, 365 días. Pero recuerdo que tenía esa misma duda. Pero eso es cuando uno pasa como de una tasa nominal a efectiva, creo. Entonces, ahí es uno cuando hace como esa conversión, que uno siempre hace, ¿cierto? En Ingeco. Pero si es que no es así,
creo que se pasa así como haciendo las conversiones que hacemos siempre, que es como, suponte, no sé, yo tengo la tasa diaria de 2% diario, por ejemplo, y si yo quiero saberlo, no sé, pues semanal, debería ser cierto que en un día tengo, o sea, en una semana tengo 7 días, entonces lo multiplicaría por 7, ¿cachai? Una cosa así, y esto sería semanal, sería así, ¿ya? En todo caso, si llegase a salir algo así, pregunten, porque ahí está la duda, ¿ya? Pero está en esos dos casos. Hacerlo como ustedes dicen que es en Ingego, que es algo parecido así, uno más R, y era igual, por ejemplo, si era anual, yo quería, era así, era como uno más, y acá tenéis como un I, que era como la tasa efectiva, me acuerdo, y eso como que lo elevaba ya a, creo que era así como, ¿no? No sé, pero el signo ese lo eleváis. Elevado a 365. O 364, no me acuerdo. Pero una cosa así. Esa fórmula me acuerdo que la habíamos en Ingego. Ahora si ese es de anual a diario. Pero si recuerdo que si era trimestral o mensual, tenían este valor del 365 cambiaba, pues era 4 o cosas así, o 12. Entonces, ante esa duda, ustedes pregunten, ¿ya? Porque no estoy seguro cuál es la correcta, sinceramente. Pero pueden ser estas dos alternativas. ¿Ya, chiquillos? Entonces, siguiendo con el... Ah, ya. Ah, y recuerden, cuando hablamos de descuentos incrementales, ¿qué sucede? Que aquí tenemos que vamos a tener que hacer también el mismo análisis con respecto a los intervalos, pero aquí recuerden que hay algo adicional que se suma, que es esto que está acá, que es este 100 y el 320, y que nosotros tenemos que ocupar todo esto. Recuerden que estos costos están en función de qué, del Q, ya del Q que encontremos. Entonces, el análisis aquí es un poquito nomás más complicado. Ya, pero lo vamos a resolver. Entonces nos piden, determine la cantidad óptima de pedidos, su punto de reposición, el número de órdenes colocadas al año y el tiempo entre cada orden. Entonces, lo primero que hacemos entonces, como les decía, era el tema de los datos. Entonces, voy a despejarle aquí. Entonces los datos. Primero los datos aquí. Bueno, lo voy a hacer zoom para que vean un poquito mejor. ¿Cuáles son los datos? Me entregan esta fórmula, ¿cierto? La que está acá, o sea, la función, perdón. Y identificamos los costos. El costo, ¿cierto? El V0, por decir así, es el 0,4. El V2 es... El V1, perdón, 0,3. El V2 es 0,2, ¿ya? Porque esto es según la estructura de costo. Lo otro es que por el enunciado también identificamos que la demanda anual era de 150.000, también la tasa anual era de 12% y que el costo de realizar el pedido era de 13.800. ¿Ya? Teníamos el lead time era de 5 días y como era 5 días y estamos trabajando todo en años, entonces lo paso a años. ¿Ya? Recuerden, hacer esa conversión. También estamos trabajando todo en años porque en el enunciado nos piden dejarlo en términos anuales. Por lo tanto, por eso acá no hay que hacer el único cambio que hay que hacer es este, ¿ya? Pero si debiese hacer otro cambio acá, por ejemplo, la demanda se debería hacer, ¿ya? Como lo hicimos en el problema anterior. Entonces, para empezar este tipo de ejercicio nosotros tenemos que calcular el EOQ, ¿ya? Para cada costo, ¿ya? Pero lo que hacemos es calcularlo así como lo hemos hecho siempre, ¿ya? Y el tema de que uno, cierto, saca el H para cada V, ¿ya? El V0, V0, V1 y V2. Sacamos esos distintos H, ¿ya? Y esto lo escribí así para que se viese un poquito más ordenadito. Me equivoqué. Sin borde. Lo escribí así para que se viese más ordenadito porque estos son los rangos en los cuales nos vamos a ir moviendo. Entonces calculamos el EOQ. Y ahí es simplemente calcularlo según la fórmula, ya que no ha cambiado, que es la raíz de 2 por AD por A por AD por D, perdón, dividido en H. Entonces, calculamos el EOQ, ya que hacemos simplemente el cálculo según la fórmula y redondeamos. Ya, y ahora después que uno encuentra el EOQ, ¿cierto? Ve la factibilidad, recuerden.
Entonces vemos que acá en el primer escenario es no factible, para el segundo y para el tercero sí es factible. Entonces si es factible ocupamos estos dos valores, los voy a poner en otro color. Y este como es no factible, ¿cierto? Ocupamos ese valor. ¿Ok? Entonces, luego de eso, bueno, acá este valor que está aquí es 9999. Es un número muy grande, por decir así. Y es más que nada lo puse porque es para era por ver el tema de la función. Eh, pero ustedes, como les dije antes, si no quieren hacer esto, no se quieren guiar por esto, que en verdad es como para ponerle un poquito más de color nomás, simplemente ustedes pueden hacer el análisis y colocar no factible o factible. ¿Ya? No se hagan atado con eso. Entonces, una vez que nosotros tenemos el EOQ, nosotros tenemos que sacar los costos, ¿ya? Pero acá el análisis y el cálculo es un poquito diferente. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que aquí igual yo les puse en ordenadito qué significaba cada cosa. Aquí abajito también les puse con color para que se pudiesen identificar de en qué parte estábamos. Recuerden que este que está acá ahora ya no va a ser el D por el V, ¿cierto? Por el V, ya, sino que va a ser como ahora estamos hablando de que los costos, ¿cierto? Están en función de Q, ¿ya? Entonces para cada tramo yo también tengo que respetar eso, ¿ok? Entonces por lo mismo, eh, tenemos que acá el costo de los materiales va a ser eso, va a ser esta fórmula, que va a ser la demanda por la función C, o sea, los costos en función de Q dividido en el Q. Ahora, el costo de ordenar va a ser el A por D dividido en Q. Ese no ha cambiado, ese está tranqui panqui, está tal cual. Y el otro, que es el costo del inventario, de mantener el inventario, va a ser todo esto que está aquí. Ya, entonces, eso es lo que cambia. ¿Ya? Y recuerden, bueno, acá les puse el descuento incremental, y es por eso, es por esto, es porque el V ahora toma ese valor. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿qué hacemos? Para el primer tramo, el escenario 1, vemos primero, oye, para este escenario, ¿qué comportamiento tiene el V? Entonces si nos vamos, ¿cierto?, a este escenario, es el comportamiento, ¿ya? Entonces va a ser 0,4 por Q, si es que estoy entre 0 y 200, ¿ya? Bueno, acá 199,99, pero entre 0 y 200. Entonces, el primero lo hago así, ¿ya? Y me tengo que guiar, recuerden, por esta formulita de acá abajito. Por esto. Ya es el costo de los materiales. Entonces va a ser la demanda por esto que está aquí dividido en Q. Ahora, sabemos que el CQ del primer tramo es 0,4 por Q. Y eso dividido en Q. Por lo tanto, al final se van los Q y queda como la demanda por el V. Que es lo que teníamos antes, que es la fórmula que siempre ocupábamos. Pero es porque pasa esto. Va a pasar en ese escenario, pero para el segundo y tercero claramente no. Entonces por eso es importante poner la fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser el 0,4, bueno, no, va a ser la demanda, que es los 150.000 anual, por el 0,4 por Q, ya que es el CQ, y eso, el CQ dividido en Q, que es el Q que encontramos, ya recuerden, por eso es importante el tema de la factibilidad y no factibilidad. Porque si en el primer escenario, recuerden, es no factible el EOQ que nos dio. Por lo tanto ocupamos el 2000. ¿Ya? Eso. Entonces lo dividimos, ¿cierto? Y bueno, realizamos la operación. Nos da eso. Ahora el costo de ordenar. El costo de ordenar se mantiene como siempre lo hemos hecho. Entonces no hay como mucho problema en eso. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Multiplicamos el A por el D dividido en el Q que encontramos. Pero como recuerden, como encontramos este que está acá, el EOQ, es no factible, ocupamos este que está acá, ya según el límite. Este no ha cambiado, así que es igual que siempre. Ahora el costo de mantener el inventario, este sí hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que es esto que está aquí. Es lo que está en naranjo. Es CQ dividido en Q por R por Q dividido en 2. ¿Ya? Entonces, esa misma formulita la ponemos acá adentro.
aquí, en esta celda. Y nos da, bueno, multiplicamos el V0, que es el CQ, que es 0,4 por Q. Por eso acá este valor por Q dividido en Q, ya que es el CQ dividido en Q, por la tasa por el Q dividido en 2. Ya, y ahí nos da el costo de mantener el inventario. Eso lo sumamos y nos da el costo total. Ahora, para el segundo escenario, acá se complica un poquito, porque ahora el comportamiento que tiene el costo es este. ¿Ya? Y aquí es como la dificultad, por decir así, ¿ya? Entonces, aquí para el costo de los materiales, recuerden que de los materiales va a ser la demanda por el CQ dividido en Q, ¿ya? Entonces, tenemos la demanda, eh, ¿dónde está aquí? A ver, déjame ver. D por Q, D por CQ. No, mira, acá me equivoqué. Aquí yo puse el R, pero es la demanda aquí. Ya, da eso. Sí, es la demanda por... Sí, la demanda por... Y acá que viene. Viene el CQ, ¿ya? El CQ dividido en Q. Y el CQ, recuerden, que es todo lo que está en paréntesis, que esto que está acá. ¿Ya? El CQ creo que es el 100, ya por eso el D9, que hace referencia a este 100, más, ¿qué cosa? El 0,3, que ya que el V1, ya, por todo esto que está acá, este valor. Entonces va a ser Q menos 200. Entonces ocupamos el valor, ¿cierto? Que estamos acá, este valor de aquí, que vendría siendo 200.000, sí, 200.000. Y ese este valor que está acá, el Q menos 200.000. Y eso es lo que está acá en este paréntesis. Y eso lo dividimos por... ¿Por qué cosa? Por el Q que encontramos, ¿ya? Que es el EOQ... el EOQ que encontramos, que es como es factible, ocupamos el EOQ que encontramos, que es este que está acá. Por lo tanto va a ser este Q, que es el EOQ que encontramos, menos los 200, ya que esto que está aquí, es lo verde menos lo rosado, y dividido en el EOQ. ¿Ok? Entonces eso nos da ese valor, que es el costo de materiales. Ahora este debe estar igual malo porque ocupa esa tasa, sí. Entonces aquí igual voy a ponerlo ahí por... Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí está el costo de los materiales. Ahora el costo de ordenar se mantiene igual, entonces, cierto, es el A por el D dividido en el EOQ. Ese es lo mismo que hemos visto desde siempre, ese no cambia. Ahora el costo de mantener inventario, igual, si se dan cuenta, ven que los números aumentan demasiado. Y es por lo mismo, es porque la cantidad que se pide igual es demasiada. Por lo tanto, tiene sentido de que el costo de mantener el inventario aumente demasiado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? En la cantidad de mantener inventario tenemos que la fórmula es la siguiente. Es CQ dividido en Q por el R por Q dividido en 2. Entonces este CQ para el segundo trayecto tiene este comportamiento, como les había dicho. ¿Ya? Entonces incluimos todo esto, ¿ya? Que viene siendo 100 de 9 más, ¿qué cosa? El 0,3 por Q, ¿ya? El 0,3 hace referencia a esta celda, que es el B11, por esto que está acá, ¿ya? El Q, el EOQ que encontramos, que es el 339.117, menos los 200, y eso lo dividimos en Q, que es el EOQ. Ahora, eso va multiplicado por, ¿qué cosa? La tasa por el EOQ que encontramos, ya dividido en 2. Entonces, bueno, ahí después cuando lo pueden ver es más detalle, pero esa es como la lógica. Nos da ese valor y bueno, y lo sumamos los tres costos. Y la misma idea, el mismo análisis que nosotros hicimos aquí,
ya para este escenario 2, tenemos que hacerlo para el 3, ¿ya? Ahora cambio a que es 320 más 0,2 por el EOQ que encontramos menos los 355.000. Entonces hacemos ese mismo análisis, ya con el respectivo comportamiento que tiene el costo en ese intervalo y nos da este costo, ya que, bueno, sacamos cada uno y lo sumamos. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? Acá les puse, bueno, acá calculando también el punto de reorden que también nos piden. Aquí les voy a sacar esta cosa que está en negro. Ya, aquí, ¿qué es lo que sucede? Acá el punto de reorden es, bueno, según los costos, lo que me conviene a mí, en realidad es realizar este escenario, ¿ya? Esto es lo que me conviene, el escenario 1. ¿Por qué? Porque es el costo menor. Ya, es más que nada por eso. Nos piden también encontrar el punto de reorden, pero ustedes saben que eso lo podemos sacar multiplicando. Recuerden, como hicimos acá la conversión, va a ser el T por la demanda. Entonces va a ser este valor por ese valor. Ya estamos hablando en años, ya, entonces por eso todo se conserva en la misma unidad. Entonces, cuando mi nivel de inventario baje a 2055 unidades, entonces ahí yo voy a pedir, voy a realizar un nuevo pedido. Ese así se lee. Ahora también nos pedían en el enunciado que calculáramos el número de órdenes al año. ¿Ya? Entonces el n, para encontrarlo según la fórmula, es la demanda por el Q. ¿Ya? Pero recuerden que el EOQ, el Q que ocupamos es el EOQ, o sea, el óptimo, el que nosotros decidimos acá, este escenario el óptimo, por decir así. Entonces, ya, ¿qué EOQ ocupé en este escenario? Ah, ocupé entonces, del primero ocupé este. Ya, entonces es el que yo después ocupo para poder calcular esto que está aquí. ¿Ya? Entonces va a ser la demanda dividido en el EOQ. Ya, entonces en realidad esto da 1, pero porque lo aproximé un poquito, pero da 0,75. Y en realidad tiene sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la demanda anual es de 150.000. Y si yo realizo un pedido, un tamaño de pedido de 250.000, claramente ya la demanda anual la estoy satisfaciendo. Entonces, de hecho, me sobra un poquito. Entonces, estoy, digamos, sobrado. Es bueno. Entonces, uno cuando hace estos tipos de análisis tiene que ver si las cosas hacen sentido o no. Ahora, calculando el tiempo entre pedidos, bueno, el T que ocupan, el T viene dado por la fórmula, recuerden. El Q dividido en D. Ya, pero ese Q que ocupan ahora es el Q óptimo, o el EOQ que encontraron en el escenario óptimo, ya, que es el 200.000. Entonces, dividimos el EOQ dividido en la demanda. ¿Ya? ¿Y cuánto me da? Que cada 1,3 años tengo que realizar un nuevo pedido. Así se lee esto. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren verlo en términos mensuales, ustedes pueden hacer la conversión. Ya que lo que hice yo, pasar ese 1,3 años en cuántos meses, lo multipliqué por 12 y me da los meses. Entonces, uno lo puede leer como, oye, cada 1,3 años tengo que realizar pedidos, o en realidad cada 16 meses. Ya que al final es lo mismo. Ya, chiquillo, entonces de hecho aquí le escribí. Esta es como la estructura, creo yo, que deberían como concluir, o no sé, pero así yo, por ejemplo, escribiría si es que estuviese en la prueba. Ya que vemos que la solución óptima corresponde al escenario 1 con un tamaño de pedido económico de 200.000 unidades. Dado que este valor es el mínimo costo total comparado con los demás escenarios. Se aprecia que hay un ahorro sustancial en el costo de mantener unidades. ¿Ya? Claramente, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Porque miren, por ejemplo, acá el costo de ordenar tiene poquitas diferencias. Ya, pero hay acá también de hecho hay una gran diferencia. Ya, pero me referencié, bueno, a escribir acá. Ustedes pueden poner en lo que a ustedes le haga sentido, pero es por escribir algo, ¿ya? Entonces se aprecia que hay un ahorro sustancial en el costo de mantener unidades en inventario, el cual es el principal factor que incide en los costos totales. ¿Ya? Y lo otro es que, dicho lo anterior, cuando el nivel de inventario baje a 2055 unidades, se deberá realizar un nuevo pedido de 200.000 unidades. Además, se sugiere que se realice una orden por año, calculando un tiempo entre pedidos de 1,3 años.
ya que corresponden a 16 meses aproximadamente. Entonces eso es como usted, como respondiendo al problema, deberían englobar todo, ya según todos los datos que nosotros calculamos. Pero de esta manera se resuelven estos tipos de ejercicios. Ya, chiquillos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Igual es caleta de materia, pero pero mañana le va a entrar, bueno, supuestamente